Así como él dice que Dios bendiga a los pastores, que Dios bendiga al hermano Johan. ¡Amén! Les saludo en el amor del Señor, hermano. Amén. Tengo un poquito de hambre. Y bueno, yo tenía ganas de traer otra palabra, pero el Espíritu quiso otra cosa. Porque como era de varones, yo dije, tengo que traer algo para activar a los varones, pero el Espíritu quería otra cosa. Amén. Vamos a orar. Padre Santo del cielo, Señor, habla nuestras vidas hoy, Señor, a través de tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Amén. Sí, Señor. Y hoy, Señor, tu palabra va a quitar velos, Señor, de los ojos. Hoy tu palabra, Señor, va a reactivar, Señor, raíces que perdieron el crecimiento espiritual, Señor. Hoy esas raíces, Señor, llegan y empiezan a reactivarse y a buscar del manantial de tus aguas, Señor. Espíritu Santo, habla en nuestras vidas, Señor. Habla, Señor, con tu palabra, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor. Que después, Señor, tu palabra podamos, Señor, seguir masticándolo cuando lleguemos a nuestras casas, Señor. Y tú sigas, Señor, ministrándonos, Señor. Que el Espíritu Santo tome control, Señor, de este lugar. Y tú, Señor Santo, toma control de mi vida, Señor. Tú eres Yahweh Adonai, tú eres mi dueño, Señor. Y mi espíritu, Señor, te pertenece. Habla, Señor, utilízame. Coloca palabras en mi boca, Señor. Y Espíritu Santo, derrama, Señor, de tu unción, Señor, y bendice este vaso de barro, Señor. Amén. Podemos abrir la Biblia en Jeremías 17, 7 y 8. Vamos a leer. Jeremías, ¿cuánto es? 17, 7 y 8. 17, 8. Amén. Amén. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Ese en la Reina Valera, y me gustaría leerle lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, porque dice algo diferente. Dice: pero benditos son los que confían en Jehová y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como los árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Bendito el varón que confía en Jehová. Y confía viene de la palabra confianza, que en hebreo es de la palabra batak. Batak. Y significa apresurarse a refugiarse, a mi seguridad, mi esperanza. Entonces, esta oración, esta pequeña frase podría leerse: bendito el varón que su refugio es Jehová, que su seguridad es Jehová. Ese será como el varón plantado junto a las aguas. Y en el momento que dice será plantado, quiere decir que es un varón que tiene estabilidad, porque está plantado. Amén. Está plantado en un lugar físico estable, ¿cierto? Así es. Y cuando dice estando junto a las aguas, nos dice que también hay vida. Porque en la Biblia el agua tiene que ver con la Biblia, con el Espíritu y con la palabra. Entonces no importa la sequía o la tormenta que nos toque vivir, nuestra seguridad está en Jehová. Amén. Y los horticultores dicen que el sistema de las raíces subterráneas de los árboles es tan grande como el árbol. Si nuestras raíces están profundamente hundidas en las aguas, como dice en la traducción viviente,
más preparados estamos a resistir cualquier adversidad, cualquier tormenta, cualquier problema que viniera. Mientras nuestras raíces estén hundidas en las aguas, nosotros más preparados estaremos a enfrentarlos. Aleluya, Dios. También en la Biblia, como les decía, cuando habla de las aguas tiene que ver con el Espíritu y con la palabra. Y tiene que ver con el fluir del Espíritu y la palabra de Dios. Entonces también podemos estar hablando de un hombre de una vida espiritual permanente. Como dice la palabra, dice: los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y sin el Espíritu difícilmente podríamos llegar a esta estabilidad, a esta seguridad como aquel árbol. Sin Jehová difícilmente podríamos estar seguros. Y Jesús en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 63, le dice a sus discípulos: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he dado, que yo he hablado, son espíritu y son vida. Jesús le está diciendo que el Espíritu es el que da vida y la palabra de Dios es el Espíritu y es vida. Como lo hizo el profeta Ezequiel, ¿cierto? Cuando profetizó sobre los huesos. Y le dice: huesos secos, oíd palabra de Dios. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo voy a encontrar espíritu en vosotros y viviréis. Y ahí dice que los huesos fueron revestidos, ¿cierto? De carne, de músculos y todo eso. Y en el Salmo 1 también dice: aquel que se deleita en la ley, o sea, en la palabra de Dios, y medita en ella de día y de noche, aquel será como el árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, el que recibe la palabra y cree en ella y cree que Jesús es su Salvador, también recibe el Espíritu. Así como decía el hermano, nos predicaba hace unos sábados que en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, Señor. En otras palabras, está recibiendo el Espíritu. Y todo lo que viene del Espíritu da frutos. Charles Spurgeon decía: hemos de ser guiados por el Espíritu de Dios, ese Espíritu divino que está siempre con el Padre y el Hijo. Debe estar con nosotros para siempre, para que seamos guiados, instruidos, avivados, impulsados e influenciados por Él. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que nosotros podamos dar frutos, porque sin el Espíritu difícilmente podríamos dar frutos. Y este Espíritu nos influencia, nos lleva, nos hace impulsarnos a un arrepentimiento, a una restauración. Para que nosotros podamos ser restaurados, primero tiene que haber un arrepentimiento. Amén. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 61, del 1 al 3, la palabra dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en vez de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Sí, Dios. El título de este mensaje es Árboles de Justicia. Y este texto es el mismo que leyó Jesucristo cuando fue a la sinagoga de Nazaret. Entonces esa profecía ya está cumplida. Amén. Y dice lo mismo, dice exactamente lo mismo, solo que lo dice Jesús. Pero que el hombre se convertirá por medio del Mesías, como dice la profecía, por medio de Jesucristo,
nos convertiremos en árboles de justicia por medio de la sangre, por medio del sacrificio. Esto quiere decir que nuestra vida espiritual se establece por medio de la justicia que nos entrega Jesucristo. En Romanos, en el capítulo 3, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dicha justicia es para todos los que creen en Él. Amén. Así decía Pablo, no es solamente para los judíos. Amén. Eso es para todos los que creen en Él. Pablo fue llamado a predicar la palabra a todos los gentiles y a convertirlos. Y a ellos los hizo también hijos de Dios. Sin ser ellos parte del tronco de Abraham, Él los injertó. Amén. A ese tronco, Él los insertó. Sí, Señor. Y Dios sabe que todos los hombres están bajo la misma condición, siendo judíos o siendo gentiles, estamos bajo la misma condición que somos pecadores. Entonces Él ofrece esta justicia, Él ofrece a su Hijo por amor, para salvación nuestra. Aleluya, amén. Solo tiene un requisito, que es creer en Jesucristo. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces, Jesucristo nos injertó y ustedes se preguntarán ¿cómo? Yo también me hice la misma pregunta a medida que iba leyendo, porque a mí me gusta mucho el libro de Romanos, pero es demasiado enredado. Entonces lo tengo que leer una y otra vez y lo tengo que leer en todas las traducciones que puedo tener. Ahora tengo un comparador de Biblia en el celular, así que es un poco más fácil. Entonces Pablo lo explica en Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 16. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Nosotros vendríamos a ser aquellas ramas de olivo silvestre, y fuimos injertadas a la raíz, y fuimos injertadas al olivo cultivado, al olivo que es del huerto. Y nos hace partícipes de aquella savia que nos entrega su olivo. El olivo silvestre es solo un arbusto, no es un árbol. Y da unos frutos chiquititos que no sirven para nada. Pero el olivo de huerto, el olivo que es cultivado, ese sí da la aceituna que es rica en aceite, que es rica en características. Por eso, el vástago del olivo silvestre se injerta en el olivo cultivado. Esto ya es horticultura. Tuve que ponerme a estudiar algo que no tenía que ver nada con la palabra, pero para que yo pudiera entender esto tuve que hacerlo. Amén. Y este proceso se hace con el fin de cambiar la naturaleza de aquel olivo. Así como Dios también tiene que cambiar la naturaleza nuestra, la naturaleza pecaminosa. Sí, Señor. Es lo que nos quiere decir la palabra. Y la definición de injertar es aplicar una parte de una planta provista de una o más yemas a una rama o tronco, a otra planta, para que brote en ella, y escuchen esto, se establezca una unión permanente. Amén. En otras palabras, Jesús nos injertó, nos unió de una manera permanente a Él, Amén. al árbol original, al tronco del pueblo de Dios. Aleluya. Santo. Primeramente para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, Sí, Señor. y luego para dar un fruto que sea rico en nutrientes, un fruto que sea rico y que salga de nuestro espíritu. Amén. Aleluya. Y que seamos ramas fructíferas, así como Jacob profetizó sobre su hijo José. Rama fructífera, le dijo, rama fructífera, Aleluya. junto a la fuente de las aguas. Aleluya. Pero somos injertados. Pero Pablo también nos llama la atención y nos dice: no te jactes contra las ramas. No se está hablando contra las ramas originales, contra el pueblo judío, o los que vienen de la raíz. Dice: y si te jactas,
sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Nosotros somos importantes para Dios, Amén. pero no tanto como Dios es importante para nosotros. Y sigue y dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas. Eso quiere decir, no seas soberbio, sino que teme. Aleluya. Porque si Dios perdonó a las ramas naturales, no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Si eres incrédulo, Amén. si eres soberbio. Como en otras ocasiones ya lo hablamos la vez anterior que hablamos de Romanos, este es un regalo inmerecido, es por la misericordia de Dios. Amén. Sí, Señor. Para siempre su misericordia, decía el salmista. Aleluya, sí, Dios. Y solo por la misericordia de Dios tenemos este regalo, pero solo tenemos que obedecer y permanecer en Cristo. Amén. Amén. En Juan, en el capítulo 15, en el versículo 4, Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. La primera condición para dar este fruto es permanecer en Cristo. Y la virtud de dar frutos es una virtud que viene del Espíritu. Del Espíritu que Cristo depositó en nosotros. Aleluya. Es la permanencia en Cristo lo que permite que este Espíritu fluya para que dé fruto. Y la palabra permanecer, en griego, lo busqué en griego porque la gran parte del Nuevo Testamento está escrito en griego. Viene de la palabra meneín y significa una relación de mutua confianza y lealtad. Y en hebreo viene de la palabra que se llama meno, que significa habitar y quedarse en casa o quedarse donde está y no desviarse. Entonces podríamos decir que Jesús está diciendo, habiten en mí, confíen en mí, pero sean leales, y yo habitaré, confiaré y seré leal con ustedes. Amén. 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 Una manera de la que podríamos cumplir con permanecer en Cristo podría ser orando, podría ser alimentándonos de la palabra, leyendo en ella, meditando de día y de noche, escudriñarla. Y si hacemos eso, podremos llegar a ser como aquel árbol plantado junto a las aguas. Y el Espíritu que habita en nosotros, el Espíritu de Dios, tiene una virtud de dar frutos. Y dichos frutos no son materiales, no son frutos de la carne, sino que son frutos del Espíritu. Y Pablo en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22, nos da los frutos del Espíritu. No sé si se lo saben. Sí, amén. Esa es pregunta de discipulado. Nos dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y nos dice, contra tales cosas no hay ley. Pero debemos permanecer en Cristo. Debemos beber del agua de los manantiales. Debemos meditar en la palabra de día y de noche, escudriñarla. Clamar como aquel siervo que anhela las corrientes de las aguas. Clamar para que el Dios Altísimo nos escuche y nos responda, como dice en el profeta, en el libro de Isaías, dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está su sed, seca está su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Gloria a Dios. Pero tengo que buscar, tengo que llamar, tengo que clamar. Primeramente buscar las cosas de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros, ¿qué es lo primero que buscamos? Buscamos las cosas
materiales. Por ejemplo, me sorprendía lo que decía Arturo también, lo que decía la pastora Ruth el otro día sobre que hay jóvenes que no creen en las cosas del Espíritu, de recibir el Espíritu, de bautizarse en el Espíritu. Y yo no entendía, porque si yo lo busco, Él sí podrá obrar en mí. Amén. No es por jactarme, pero yo un día me levanté temprano en la mañana y empecé a clamar al Señor, porque yo quería ser bautizado por el Espíritu. Aleluya. Y empecé a clamar y le decía: Señor, bautízame, Señor. Derrama, Señor, tu aceite sobre mí. Manda tu paloma, Señor, que se pose sobre mí. Bautízame. Y llegó un momento que empecé a reírme y no sabía por qué. Y en medio de la risa empezaron a salir las lenguas, sin darme cuenta. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo se empezó a apoderar de mí y empecé a clamar. Aleluya. En el Espíritu, no sabía que hablaba, pero el Espíritu estaba sobre mí. Amén. Gloria al Señor. Y me gusta mucho escuchar sobre lo que el Espíritu ha hecho a través del tiempo, como lo que decía el siervo la vez anterior sobre William Seymour. Y me gusta escuchar sobre lo que ocurría en Azusa, y era algo sorprendente cómo el mover del Espíritu obraba en ese lugar. Decían que llegaban al culto, no había músicos, la gente se ponía a adorar a viva voz. Entonces empezaban a clamar por el Espíritu, y en el momento que el Espíritu tomaba el control de uno, ese que se paraba, ese venía a predicar. Así que todas las veces de los cultos podía ser un culto diferente. Y toda la gente iba a ver lo que ocurría ahí. Toda la gente se sorprendía, pero también había gente